Buenas tardes, bienvenidos a Lima la Única, tertulias digitales en esta edición del miércoles 30 de enero. Hubo una pausa la semana anterior, estuvo un poco delicado de salud, este clima tan fuerte ahora en el verano, el calor, pero también engañoso. Mucha bebida helada, hay que cuidarse porque hay un virus en el ambiente dando vueltas. Bueno, pero sin embargo, la semana pasada teníamos invitados muy especiales, no quería perder yo la oportunidad de hablar con ellos y hoy han venido. Enero, que se nos va, es un mes muy importante por celebraciones. Hemos recordado este mes el 484 aniversario de la fundación de la Ciudad de los Reyes, o Lima como lo llama comúnmente la mayoría de personas. Y ha habido muchas actividades, conferencias, una serie de eventos que nos recuerdan lo importante que es la ciudad de Lima y sobre todo su patrimonio y el conocimiento de su historia. Sin embargo, también enero ha sido un mes muy especial para la celebración nada menos que de los 100 años del origen de la Fuerza Aérea del Perú. Y para mí es un honor estar acompañado esa noche para conversar y ver cómo es ese tema con el coronel FAP Rolando Cárdenas y el mayor FAP José Barrera. José, coronel, bienvenidos a Lima la Única. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Como les comentaba, este mes se ha recordado una efeméride muy importante. No todos cumplen 100 años. Sin embargo, este mes hemos recordado los 100 años del origen de la Fuerza Aérea. José, explícanos un poco en qué ha consistido todas estas actividades. ¿Cómo está David? Mi coronel, lo que nosotros hemos hecho prácticamente es una recopilación y los registros históricos de la institución, tomando como fecha inicial 1919, 28 de enero, con la promulgación de la ley del Servicio de Aviación Militar, esto dentro del seno del ejército, como sucedió en las fuerzas aéreas de casi todo el mundo, porque era la institución encargada de poder llevar a cargo semejante tarea de construir una especie de subsociedad, que es una institución, es un conjunto de sistemas que había que construir y nos tomamos muchos años. Entonces, los orígenes nacen a partir de esta ley, esta normativa. Ya nosotros como institución lo celebramos en el año 1969, se hizo diferentes actividades, reconociendo dentro de ella de manera inicial los agradecimientos tanto al Ejército como a la Marina de Guerra y al Aeroclub, siendo estos esfuerzos primeros lo que la institución tiene como orgullo, porque somos la continuación de ellos a través de un sistema. Ahora, 50 años después de 1969, ya nos tocó celebrar los 100 años y es lo que hemos hecho plasmado en un libro que se llama 100 años, origen de la Fuerza Aérea del Perú, que seguramente más adelante lo vamos a poder compartir y conversar sobre ello, ¿no? Por supuesto, coronel. ¿Cómo llegamos a decir que la Fuerza Aérea tiene 100 años? ¿Hubo fotografías, hubo alguna evidencia documental, además de la ley que ya nos explicó Joselo, para poder decir con certeza que es una institución tan antigua como mencionamos? Sí, lo que pasa es que todas las fuerzas aéreas del mundo inician su historia de la misma forma. Cuando después de que los hermanos Wright hacen su primer vuelo en el mundo, no se le tenía un rol asignado al avión, no se sabía qué iba a hacer. Por eso que originalmente se lo utilizó deportivamente en todas partes del mundo. Inclusive el mariscal Foch, francés, dijo de que el avión consideraban que la aviación era un buen deporte, pero no había el menor interés para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estaba a puertas de la Primera Guerra Mundial, ahí recobra la importancia la aviación, y bueno, una vez que termina en 1918, ya acá ya se tenía una conciencia, ¿no? Y es más, el general Muñiz, ¿no? Pedro Muñiz Sevilla, es el que forma la Liga Pro Aviación en 1910, y en una de esas extrañas coincidencias, la forma el mismo día que Jorge Chávez moría en Italia, después de haber cruzado los Alpes, y demostrar al mundo de que la última barrera terrenal había sido librada, bien librada. De esta manera se demostraba que el avión iba a servir también como un medio de transporte aéreo. La Liga Pro Aviación entonces se crea en 1910. Así es. Hay un antecedente previo al 1919, que es el vuelo de Juan Milosevic en el campo de Marte. Me parece que es el año 14.
El 1911, 11, justamente el 15 de enero. El 15 o sea, de enero. estamos en fecha de celebración. Estamos cerca. ¿Y por qué no se menciona en todo caso este antecedente o este referente de poder vencer la barrera pues, de los aires y volar como un antecedente previo al origen de la Fuerza Aérea? Sí, en realidad vendría a ser un antecedente, pero el hecho más concreto, digamos, en donde se le puede dar como fecha de inicio es este decreto supremo por el que ya se establece el avión dentro de la organización del ejército, porque en esos momentos no había otra forma de organizarlo, no existía otra forma de organizarlo. Entonces le hemos dado como fecha de inicio esa. Sin embargo, no podemos dejar de desconocer los lineamientos que ya nos había dado el general Muñiz, porque en realidad el general Muñiz ha sido un visionario del poder aéreo. El general Muñiz es originalmente del ejército. Del ejército, así es. Correcto. Entonces, desde 1919 hasta 1969, que José lo nos cuentas, hubo una primera celebración, los 50 años del origen. ¿Qué hitos, a excepción del de Quiñones, que vamos a conversar luego, qué hitos se mencionan como parte de la historia de la Fuerza Aérea? Bueno, a partir de 1919, dentro del concepto, lo que se estaba desarrollando era la aviación militar. La aviación militar tenía como una función principal dentro de las necesidades que tenía el Estado, era cubrir parte de la defensa nacional, que la Constitución de 1920 declaraba que solamente el Ejército y la Marina eran instituciones armadas. Sin embargo, la aviación también trae consigo otra cosa, que es las ciencias aeronáuticas. Esa investigación hizo que rápidamente las empresas de los aviones, que fabricaban aviones, los países que desarrollaran una industria aeronáutica, empezaran a visualizar más cosas con respecto a la aviación. En Perú, durante esa etapa, podríamos mencionar algo muy importante, las escuelas de aviación, ¿no? Maranga fue importantísima para la aviación porque es ahí en la instrucción donde nacen los aviadores ya con una doctrina peruana, un lenguaje aeronáutico específico, diferente al de sus armas iniciales. Entonces ya la aviación entra en una especie de construcción de su génesis. Podríamos mencionar otra, la creación del Centro de Aviación Militar Las Palmas. Las Palmas es el patrimonio emblema de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Las Palmas en qué año se crea? En 1922, 22. Coincidentemente el 23 de julio. Ya nos esperaba una fecha, Claro que sí. Sí, ya nos estaba embanderando esa fecha. Y bueno, la base aérea de Las Palmas es emblemática, inclusive antes que aparezca la municipalidad de Surco, ¿no? Entonces ya nosotros sobre esos terrenos prácticamente es el corazón de la Fuerza Aérea. Bueno, y por supuesto aparecen antiguas fotografías en las que se menciona el aeropuerto de Las Palmas, ¿no? Y justamente asociada a la Fuerza Aérea. ¿Cuáles fueron los primeros aviones ya considerados como parte de la Fuerza Aérea? ¿Qué modelos, de qué país llegaron? Y en todo caso, ¿cuáles fueron los primeros que se ensamblaron aquí? Si es que lo hubo. Como comentábamos antes, la Liga Pro Aviación en realidad tuvo un rol súper importante dentro de la historia de la aviación. En general, yo diría de la aviación nacional, ¿no? Porque ellos lo que querían era fomentar el uso del avión. Entonces se sensibilizó a la población y algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. Las personas, el ciudadano de a pie, y no solamente el ciudadano de Lima, consideraron la importancia de tener una aviación para la defensa y para el desarrollo nacional. Entonces comenzaron a haber colectas. Las primeras colectas dieron sus frutos al momento en que, por ejemplo, Cerro de Pasco donó un avión escolar peruano. Los escolares hicieron una cuota y el Magisterio Nacional, los profesores, también donaron los trabajadores de la empresa Lobitos, ¿no? Del norte. Lobitos, las haciendas. Chancay, Pisco, todo. Cusco compró su avión y Arequipa también compró su avión, que justamente sirvieron después para hacer los raids que hicieron en el vuelo a Cusco Velasco Astete y a Puno el Baltasar Montoya.
Entonces, y realmente había mucha sensibilidad de la población y todos esos aviones fueron, digamos, donados a la aviación militar. La primera compra fueron unos aviones Saulnier. Lo que pasa es que junto con esas donaciones también coincidentemente había terminado la Primera Guerra Mundial y había muchos excedentes de guerra. Entonces, como decía Joselo, muchas de estas compañías vinieron al Perú a ofrecer sus aviones, tales así como la compañía Ansaldo de Turín, ¿no? Y la compañía Curtiss, que crearon aquí. La Curtiss creó una escuela, ¿no?, de aviación civil. Ansaldo trajo sus modelos de aviones y los promocionaron acá. Pero la primera compra oficial fue en 1929, en donde se compran los Bode Corsair, ¿no?, y posteriormente los aviones Stearman, los C-3R. Esos fueron los primeros aviones que tuvimos y que rápidamente, en pocos años después, nos sirvieron muchísimo para el conflicto que tuvimos con Colombia, en la selva. Con Colombia, en los 30, ¿no? Así es. Ok, entonces ya estamos avanzando, estamos ya ahora en la década del 30, como acaba de mencionar, llegamos a 1937, un año importante porque ese año se inaugura el monumento a Jorge Chávez, previa exhibición aérea, ¿verdad? ¿Qué aviones fueron los que sobrevolaron los cielos de Santa Beatriz en aquella ocasión? Mi coronel, es importante mencionar que 1937 es una fecha prácticamente como un núcleo, porque se celebraban los 50 años del natalicio de Jorge Chávez. Y había mucha expectativa, porque ya la aviación había tomado un rumbo muy específico. La Fuerza Aérea un año antes adquiere una reorganización, ¿no? La reorganización consistía pues prácticamente en implementar una industria aeronáutica propia a través de la industria Caproni italiana, y también hubo el gran esfuerzo de irnos a provincias, más provincias, de la descentralización de la aviación militar. Y teníamos la experiencia de haber salido exitosos en el conflicto del 32 con Colombia, y había mucha expectativa, y la Fuerza Aérea estaba creciendo. Entonces las festividades no nos fueron ajenas, y en esa fecha, coincidentemente en septiembre, se hicieron múltiples actividades, ¿no? La inauguración de la planta Caproni fue ese mismo día en Santa Beatriz, y en el obelisco, ¿no?, se realizó una ceremonia central. Perdón, Joselo, la planta Caproni me dice que se inauguró aquí en Santa Beatriz. No, ahí fue el local para la exhibición de la feria. Ah, correcto, ya, correcto. Eso fue el 36, mencionas. ¿A fines del 36? Sí, fue una feria en el 37, ya. Fue en la Conferencia Internacional de Aviación, ya, que se celebró en esa misma fecha. Sí. Incluso Estados Unidos mandó una delegación bastante importante, mandó algo de 100 aviones en un portaaviones. 100 aviones, wow. Sí, y esos volaron sobre Lima. Y eso quería llegar porque hubo un suceso lamentable, es la muerte de Alfredo Salazar, ¿verdad? Él era ya miembro de la aviación militar, claro, es un héroe de la Fuerza Aérea también, en este caso. Él se había recibido hacía poco, okay, pero era un gran piloto. Entonces, justamente los aviones del Cuerpo Aeronáutico en ese entonces estaban ensayando para las festividades, porque iba a haber un desfile masivo de aviones de las delegaciones chilenas, colombianas, en realidad boliviana, hasta los italianos trajeron aviones por buque para que puedan participar, y dentro de ellos el Cuerpo de Aviación también estaba presentando sus aviones en un desfile aéreo de unos aviones Potés. Es importante mencionar que a partir de 1931 hasta 1965, la fecha central que tenía la Fuerza Aérea con el nombre de Cuerpo de Aviación Militar fue el 23 de septiembre, ¿no?, el día en que se reconoce la trascendencia de Jorge Chávez en el mundo. Entonces ese era nuestro día, ¿no?, el Día de la Aviación Peruana, y todo se centralizaba hacia esa fecha, ¿no? Lo de Quiñones aparece mucho después todavía, claro. Por eso que esa fecha es muy importante. Importantísimo. Ahora, estábamos conversando de que una primera campaña en la cual se pone a prueba la preparación de los pilotos es en el conflicto contra Colombia. ¿Cuál fue la campaña aérea en este caso que nos muestra el avance de la aviación militar en este conflicto con Colombia? Bueno, yo diría que
Fue un gran reto en esos momentos porque acuérdense que en 1929 estábamos como cuerpo de aviación, o sea, se había fusionado el servicio de aviación militar con el cuerpo de aviadores navales. Entonces, en el año 32 hubieron dos sucesos. Uno fue el de la Revolución de Trujillo, que se acordarán, sí, y que también fue hubo una participación de la aviación, ahí hubo un bombardeo en Salaverry, que no fue específicamente algo contra un objetivo de personas, pero lo que se creó ahí fueron las condiciones de pánico entre los revolucionarios, y eso los ayudó a las fuerzas terrestres a poder nuevamente recuperar el orden. Ahí nomás, poco tiempo después, porque eso estamos hablando de julio, en septiembre se viene el conflicto, y todos los aviones de combate los teníamos aquí en Lima, y obviamente teníamos ya felizmente teníamos una base en Iquitos, y esa base era básicamente de aviones de transporte. Entonces el primer reto que se presentó acá es llevar los aviones de Lima hacia Iquitos. Había que llevarlos primero a una base inicial, San Ramón, y después a Solchiqui, ¿no? Y desde Solchiqui se le convertían con pontones en hidroaviones, claro, y de esta manera los mandábamos al frente. En realidad, como una cosa curiosa, ¿no? Los colombianos decían de que nosotros teníamos una gran aviación, pensaba que teníamos numerosos aviones, y era que en las mañanas volaban por un lado y en las tardes estaban volando por el otro en el Amazonas, y eso también contuvo la posibilidad de que el final de ese conflicto fuera desfavorable. Nosotros mantuvimos nuestras líneas y bueno, finalmente lo sometimos a la Sociedad de las Naciones, ¿no? Y eso se resolvió de esa forma. Así es, el conflicto con Colombia, efectivamente. Interesante lo que cuenta, esa manera de burlar al enemigo, en ese caso que era Colombia, creyendo que la aviación era enorme, infinita y enorme, ¿no? Sí. Pero eran recursos, básicamente. Una pregunta que se me quedó hace un instante fue, cuando empieza la aviación militar en el 19 y con los años siguientes va creciendo, era Lima, obviamente, el punto central. ¿Cuál sería la primera base en provincia que se establece dentro de este programa de crecimiento de la Fuerza Aérea o la aviación militar? Bueno, fue Chiclayo, en 1935. Ok, Chiclayo. Hoy, aunque nos estamos ya saltando en el tiempo, ¿cuál sería la más importante aparte de Lima, de la Fuerza Aérea? Bueno, todas tienen un rol muy importante, uh-huh, y en su momento fue un requerimiento del Estado el poder desarrollarlo. Entonces, dependiendo del tipo de función, ¿no? Iquitos, más allá de la defensa nacional, todo su esfuerzo ha sido volcado a la integración, ¿no? Al desarrollo de los sitios aislados, desplazados, llevando servicio, llevando un montón de esfuerzos. Nosotros empezamos siempre con una visión de que la aviación iba a adquirir más roles durante los próximos años de su origen, y nos pusimos a la vanguardia, ¿no? En la Amazonía, en la parte de Lima, en Ancón, en San Ramón, en todo el Valle del Macicea, teníamos demasiadas urgencias y inmediatamente la Fuerza Aérea empezó pues a tener un auge. Una cosa muy importante que nos estábamos olvidando mencionar, David, era de que cuando nace la Liga Nacional Pro Aviación, Pedro Muñiz, que es un oficial intendente, necesitaba mucho asesoramiento, y ese asesoramiento tenía que encontrarlo en la gente que más dominaba, ¿no? o visionaba los esfuerzos de la aviación, y es así que recurre a nuestro amigo Ricardo Palma como vicepresidente de la Liga, y también como asesor a Pedro Paulet, que estos señores eran adelantados, claro, a esa época. Nombres mayores además que le dieron su respaldo, ¿no?, al establecimiento de nuestra aviación militar. Una pregunta rapidita antes de la pausa. ¿Podríamos decir que Alfredo Salazar Sowell es el primer mártir de la Fuerza Aérea? Bueno, el primer mártir de la aviación militar fue Enrique Ruiz. Enrique Ruiz, que fue el primer militar que murió tratando de, mejor dicho, estaba obteniendo su brevete en estudios en el extranjero, ¿no? Todavía, esto fue en 1918,
entonces un año antes pero sin embargo se le considera el primer mártir de la aviación militar por el hecho que falleció en un avión en un accidente. Alfredo Salazar yo creo que es un ejemplo en cuanto al valor que él tuvo de dirigir su avión de esa forma, ¿no? Al acantilado, amigos, recuerden que Alfredo Salazar desvió su avión al parque que lleva su nombre, Parque Salazar, que hoy es Larcomar, como muchos lo conocen. Muy bien, amigos, vamos a una pausa, regresamos en instantes con esta interesantísima conversación sobre el origen de la Fuerza Aérea. Aquí en Lima la Única, tertulias digitales por Onda Digital Televisión. Regresamos. ¿Sabías que entre los muchos proyectos insólitos que han existido en Lima, hubo uno para unir la Plaza de Armas con la Iglesia de Santa Rosa? Se iban a demoler una serie de calles, empezando por esta. Este pasaje, hoy llamado Santa Rosa por ese motivo, es el recuerdo de este proyecto. Aquí se colocó en la década del 80 una piedra que rinde homenaje al último curaca del valle, cuyo título era Taurichusco. Taurichusco fue el último curaca de este valle, un valle fértil, lleno de huertas, que estuvo regado por canales que venían del río Rímac. Su tambo o su casa estuvo ubicada donde hoy está Palacio de Gobierno. Todos los habitantes del Valle del Rímac fueron ubicados en un pueblo llamado El Cercado. Sin embargo, hoy Lima le rinde homenaje a Taurichusco con esa piedra que recuerda su antiguo gobierno. De Lima la Única, tertulias digitales. Y en Onda Digital Televisión ya estamos viviendo el bicentenario. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una y cuando lo encuentren, valoren cada momento.
Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. En la pausa conversábamos con José y con el coronel Rolando algunos datos, de esos datos rebuscados que hay en la historia de toda gran institución, en este caso como la Fuerza Aérea. Yo me he quedado sorprendido, justo conversábamos en el cementerio Perpetuo Maestro, se encuentra la tumba de Pedro Paulet, un personaje que comentábamos antes de la pausa, pero me comenta aquí José lo de que no está enterrado aquí, está enterrado en Argentina, ¿verdad? Sí, en el cementerio La Recoleta, a las afueras al norte de Buenos Aires, está prácticamente los restos mortales, ¿no? Y sería un honor para nosotros, como ya ha sucedido en otras formas, repatriar el cuerpo de un personaje de la talla de Pedro Paulet. Sí, es interesante además mencionar que el lugar donde se presumía que estaba enterrado, al menos yo particularmente desconocí esto, es una de las tumbas más pintorescas, ¿no? Porque está en la tumba representados pues los avances para la aviación que él aportó, como una nave aerodinámica y una serie de elementos. Y al costado de la tumba de Pedro Paulet, a la supuesta tumba en este caso, está el mausoleo de Alfredo Salazar Southwell. Justamente por eso queríamos encontrar, ¿no?, la relación. Con él, Pedro Paulet, ¿qué decir de él en esta historia de la aviación y sus 100 años en el origen? Mira, sobre Pedro Paulet habría muchísimo que decir. No solamente en el tema de la aviación, sino habría, ya que tenemos esta vinculación del programa con Lima, él era un personaje que le gustaba mucho Lima y decía de que Lima debería de ser una capital que tenga un atractivo singular dentro de toda América. Lo primero que había pensado es que el río Rímac debería ser represado y controlado de tal manera que hidroaviones podrían salir y de esta manera se iba a evitar los desbordes en los casos de, de unas crecidas fuertes que regularmente se da en nuestro país. Por otro lado, él quería construir una catedral en la cima del Cerro San Cristóbal. Y esta catedral iba a ser para Santa Rosa de Lima. Curiosamente, esa catedral quiso desarrollarla el presidente Belaúnde, porque era arquitecto. Y en realidad las dimensiones de esa catedral iban a ser colosales. Lamentablemente, durante el gobierno del presidente Belaúnde se presentó una crisis económica que no se pudo llevar a cabo. Otra de las cosas que podríamos mencionar de Pedro Paulet, por ejemplo, él ya tenía una visión de que se tendría que hacer una carretera interoceánica para conectarnos con Brasil y una diagonal que nos conectara directamente con Buenos Aires, para poder hacer una integración y también era de los que pensaba ya el comercio del Asia-Pacífico. O sea, era un hombre totalmente adelantado. Visionario, total. Quizás para podernos dar una idea de la visión que él tenía, los hermanos Wright estaban recién realizando sus primeros vuelos y él ya estaba pensando de que el vuelo debería ser en el espacio. Él mismo decía, nosotros debemos de apuntar más a la astronáutica que a la aeronáutica. Debemos de apuntar al cohete, al aparato que vuele fuera de la atmósfera, donde ni las alas ni las hélices sirvan para nada y no hay resistencia. Y el piloto deberá ser protegido como se protege al submarinista, en cámaras concretas. Entonces era realmente un visionario. Claro, qué interesante todo lo que usted comparte, coronel, datos importantísimos. Él es considerado uno de los pioneros de la aeronáutica, efectivamente. La NASA lo ha reconocido como tal. De la astronáutica. La astronáutica, ¿no? Lo ha reconocido como tal.
y Pedro Paulet, que es un personaje que deberíamos conocer más, amigos, saber su obra. Efectivamente, él tenía proyectado construir una iglesia dedicada a Santa Rosa de Lima en la cima del San Cristóbal, que se vea de toda la ciudad. Así es, ¿no? ese era Y la Fuerza Aérea del Perú le ha rendido un homenaje porque el ala 3 que tenemos en Arequipa lleva su nombre. Era la 3 de Arequipa. Nosotros tenemos los nombres, los personajes más icónicos, ¿no? Ajá. De todos aquellos que han colaborado, fortalecido al surgimiento de lo que hoy somos, ¿no? Además, también mencionar, José, es importante, aquí en Lima, en Lince, tenemos el Castillo Rospigliosi, que es el museo de la Fuerza Aérea, ¿así es? Así es. Y hay una sala dedicada a Pedro Paulet. El Museo Aeronáutico tiene 11 salas, una sala está dedicada con piezas originales de Pedro Paulet, es la única que tenemos, y podemos encontrar algunas de las cosas que se ha podido recuperar, ¿no?, en todos estos años. Nos gustaría poder comprender un poquito más, de manera masiva, la importancia que él ha tenido por las ideas, por la visión que tuvo, muy adelantadas a su época, ¿no? Imagínate estar sentado en un balcón alucinando el espacio, los cohetes, los viajes, y de pronto volteas la mirada y ves carruajes y estamos en un mundo increíble. diferente. Así es, interesantísimo. Y desde el punto de vista ético también fue un ejemplo, porque él, cuando es invitado a Alemania para el desarrollo de los cohetes, y es invitado, trabaja junto con Von Braun, ¿no? Y se entera de que en realidad esos cohetes los querían emplear militarmente. Él inmediatamente da un paso atrás y se retira. Otro elemento de la ética de Paulet es que Henry Ford quiso contratarlo, pero quiso contratarlo bajo la condición de que él se nacionalice norteamericano, y él no aceptó. Entonces, vemos pues que era un patriota. Datos importantes para poder querer, neto, ¿no?, y apreciar la obra de él. Otro personaje importantísimo en la historia de la Fuerza Aérea que tenemos que mencionar es don Armando Reboredo. ¿Qué decir de él, de este gran hombre multifacético? Armando Reboredo Iglesias es un equilibrio, por así llamarlo, dentro de la historia de la Fuerza Aérea del Perú, porque lo que nos ha dejado él a nosotros es que la carrera profesional no tiene límites. Una persona de la talla que él tiene es un ejemplo profesional que todo oficial vislumbra. Él fue un médico que se asimila a la aviación militar, pronto visiona otro tipo de trabajo, se hace piloto, participa en conflictos, y más adelante le esperaban muchos más esfuerzos, como por ejemplo la integración diplomática que hubo de los vuelos de buena voluntad, más adelante el grado de comandante. En el grado de coronel empieza a tener cargos como embajadas o representaciones del país acreditados en otros países, y luego viene su carrera política como canciller de la República y más adelante presidente del Consejo de Ministros. Cuando hablamos de Reboredo Iglesias estamos hablando de una carrera impecable, de un personaje que tiene todos los créditos y que sobre todo ha marcado muchísimo para que cualquier oficial jamás pueda tener un límite profesionalmente. Además, también el doctor Reboredo estuvo al frente de esta empresa Fawcett, ¿no?, durante años. Así es. Es que la amistad con Elmer Fawcett viene desde que Reboredo era estudiante de medicina y vio, no sé si recuerda, en el momento de la conversación en que vinieron las compañías a ofrecer sus aviones, Curtiss hacía algunos vuelos sobre Lima, y en esa época había mucha recesión en las universidades, y en una de esas recesiones él vio volar uno de los aviones sobre Lima, le causó admiración, y fue a Bellavista, donde estaba la Curtiss. Y bueno, Reboredo era un personaje avesado, o sea, entró de frente al hangar a mirar los aviones y se encontró con Elmer Fawcett, que era mecánico en ese entonces, todavía no era piloto, y le increpó que porque había entrado sin autorización, y él le contestó en inglés. Entonces un poco como que hubo química ahí, y bueno, Reboredo pagó su dinero para hacer un vuelo de demostración. Ahí es donde le nace la vocación a Reboredo. Entonces, después, años después, ya cuando él era piloto ya y asimilado Reboredo, quería hacer un raid a Buenos Aires, y Fawcett le prepara exclusivamente uno de los aviones que eran fabricados aquí, porque Fawcett fabricaba sus aviones aquí en el Perú, para que haga ese raid, y lo realizó con éxito en 1937. Lima, Buenos Aires. Lima, Buenos Aires, directo, Directo, ¿no? Entonces,
ya de ahí nace una amistad. Ya cuando acaba la carrera política, porque acaba bajo el golpe militar de Odría, entonces ya él se dedica a hacer sus primeros trabajos en Fawcett hasta que consigue ser jefe de operaciones. Posteriormente fue presidente del directorio de Fawcett durante varios años. Cuando Elmer Fawcett se retira porque estaba enfermo, le deja prácticamente a Revoredo Iglesias la responsabilidad del desarrollo, y Revoredo fue el artífice de traer el primer avión presurizado para pasajeros al Perú, haciendo una innovación completa, y también fue el primer avión a reacción, un 727, también fue propuesto por él, y los Mach 111, que eran los únicos aviones a reacción que podían entrar en Guam o Conticumarín, una serie de aeropuertos que no podían entrar otros, porque él decía que había una frase que tenía tanto Elmer Fawcett y que la conservó Revoredo, que decía: la aviación comercial debe ser vista como un servicio y no como un negocio. Y eso quizás fue el éxito que tuvo esa compañía, que duró muchísimos años, efectivamente. Además, un ejemplo, porque él trabajó casi hasta su muerte, como comentábamos. Así es, hasta una semana antes de morir estuvo trabajando. El aeropuerto de Cajamarca lleva su nombre, y sus restos mortales están en la base aérea del Callao, que también lleva su nombre. La Fuerza Aérea tiene una condecoración que lleva su nombre. El nombre Revoredo está metido en el corazón de la Claro Fuerza que Aérea. sí. Personajes, hombres brillantes que hay que conocer para entender la grandeza y la importancia de una institución como la Fuerza Aérea. Estamos llegando ahora a la Segunda Guerra Mundial. Perdón, a la guerra con Ecuador, que también está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por los años en que se da, ¿no? Sí. Poco después. Y tenemos este evento en el cual se da la acción de la Fuerza Aérea, ¿no?, en Ecuador, y sobre todo el pasaje donde pierde la vida Quiñones. Hace poco un periodista, me parece que hace unos días, dijo que Quiñones había sido un kamikaze. ¿Podemos decir eso realmente del máximo héroe tal vez de la Fuerza Aérea? ¿Es correcto? Mira, yo creo que ha sido un poco avesado el periodista, ¿no? Quiñones, José Quiñones, ya él tenía desde cadete ese espíritu de sacrificio por su patria. Lo demostró varias veces. Siendo él alférez, fue nombrado a una unidad para volar uno de los mejores aviones que tenía la Fuerza Aérea en esos momentos. Es como si hoy día alguien se recibe y le dan un MiG-29. Es algo que no entra en claro, el tiene que escalar y llegar todavía para escalar y llegar, eso. pero la habilidad de él le permitió llegar rápidamente a ese avión. No solamente hay una anécdota que se cuenta mucho, que durante un almuerzo que da el jefe de ese escuadrón, antes del conflicto, poco antes del conflicto, dice, el jefe del escuadrón dice: el pedestal de la aviación civil está cubierto, ¿no?, por el busto de Jorge Chávez. El pedestal de la aviación militar aún se encuentra vacío, y en medio de las circunstancias esas se levanta Quiñones, se pone en atención y dice: ¡presente! O sea, ya él tenía esa vocación de servicio y de era un predestinado. Era un predestinado. Y Quiñones era un tipo muy romántico con su trabajo, le dedicaba horas a la observación, era muy analista. Nos narran en algunos episodios que de noche, después de hacer sus cartas, salía a volar para certificar lo que él había hecho. Era un tipo extraordinario. Estamos hablando en una época en la que habían otras formas de poder desarrollar la aviación. Leía muchísimo las informaciones que llegaban del extranjero. La aviación fue un tema emergente que tenía muchísima influencia acá en Perú. Entonces él, jovencito, con el ímpetu que tenía y la habilidad que ya lo había demostrado en su vuelo invertido a 1,5 metros, que lo había hecho varias veces, y que el presidente que se quedó asombrado, y que hoy en día podemos ver dentro de la colección de billetes de 10 soles que salió en 1991, Quiñones, estábamos hablando de un personaje que tenía todas las condiciones que en un conflicto se empezó a juntar el destino, ¿no? Y los méritos y los hechos comprobados que él ha tenido, pues ha hecho que él, su vocación, su espíritu, en el momento oportuno, pese al estrés que había tenido por el fuego antiaéreo,
le hizo tomar una decisión que él no la iba A rehuir de ella, ¿no? no iba a abandonar jamás eso por su patria y por todo lo que conocemos de él. Entonces compararlo con un kamikaze que netamente es un instinto por la fatalidad y en contra del vencimiento, Exacto. no es igual al espíritu que él tenía. No podríamos catalogarlo en ese nivel. Error de ese periodista de catalogar así al máximo héroe, además considerado en la Fuerza Aérea. Como usted dijo, supuesto. coronel, es interesante lo que ha mencionado, esto de que fue un predestinado, no hay ninguna duda. En algún momento él menciona, dice, todo ser humano tiene su pedestal de héroe en el camino. El valor consiste en subirse a él. ¿No? Ya era otro de los pensamientos que él tenía. Y también deja testimonio en una revista, en la revista Aviación de 1936, él hace un artículo que escribe sobre el piloto de caza. Y dice, el piloto de caza tiene el deber de sacrificar su vida antes de que un solo bombardero enemigo entre al territorio peruano. Él lo dice textualmente. Ya da varios indicios de que él estaba dispuesto a sacrificar su vida por... Bueno, y nadie puede negar de que así sucede. Así fue, ¿no? Efectivamente. La aviación militar, la Fuerza Aérea hoy, cobra un impulso muy fuerte después de la guerra con Ecuador, ¿verdad? En la década del 50, yo he podido revisar periódicos y antiguas revistas, se da mucha cobertura, ¿no? A las habilidades aéreas, los 5 ases me parece que aparecen en esa década. Los 4 ases. Los 4 ases, ¿no? Sí. Aparecen en esa década. Y una serie de personajes que van colocando ya en la vista de la gente la importancia. ¿Es así? Sí, es así. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial hay un fenómeno parecido al que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Habían excedentes de guerra, gran parte de nuestro material aéreo era obsoleto y bueno, ya comenzamos a entrar a la era del jet. Entonces el presidente Odría tenía dentro de sus prioridades el asegurar la defensa nacional. Y bueno, no solamente la defensa nacional, porque se renovó también los aviones de transporte, ¿no? Se creó TAM, posteriormente fue SATCO, se compran los primeros aviones a reacción. Entonces, dentro de los primeros aviones a reacción que llegaron al Perú estuvieron los T-33, los Hawker Hunter. De los Hawker Hunter es que salen los 4 bases. Los 4 bases. ¿No? Los Canberra. Entonces, de alguna manera, hay personas que creen que esos son gastos innecesarios, cuando en realidad la disuasión es la manera más barata de conseguir una paz sostenida. La paz, así es. Así que, bueno, esa visualización estuvo durante esa década que para mí fue muy importante. Quisiera recordar una fecha, mi coronel, es que en 1940, cuando hay ese terremoto acá frente a Chorrillos, nuestra escuela oficiales, que inicialmente se llamaba Centro de Aviación Jorge Chávez, también sufre sus instalaciones y había que mudarnos a una nueva escuela. El presidente Pardo manda a construir una nueva escuela y en 1945 la inaugura. El director de esa época fue el general Ergasto Silva Guillén, quien casualmente coloca una placa. Y en esta placa pone a los fundadores de la aviación militar. Habían 4 de la Marina y 4 del Ejército. Y en algún discurso que él da en la inauguración dice, ¿no? Yo he colocado esa placa para que jamás nos olvidemos de dónde hemos venido. Y en esta celebración de los 100 años eso es lo que hemos hecho. Recordarlos a ellos, que fueron en su momento los pioneros, que fueron en su momento los que construyeron, los que hicieron el génesis, y hasta la fecha de hoy, lo que somos ahora, ¿no? En algún momento ellos pertenecieron también a esta nueva institución. ¿Cómo poder olvidarnos de ellos? ¿Cómo poder de aislarlos del antecedente que hay en la Fuerza Aérea? En el libro que hemos presentado antes de empezar la cronología de corrido, también hablamos de esos antecedentes y todas esas historias, esas conversaciones que tenemos están ahí. Es un libro como para poder disfrutar en cualquier página, ¿no? Y en cualquier parte de la época, porque tiene una efemérides tremenda durante el año. Yo sé, y es importante decirlo, el libro es una edición limitada de la Fuerza Aérea, he tenido la suerte de poder verlo. Tal vez de repente una idea, ¿no? Sería digitalizarlo. Digitalizarlo ¿no? y en PDF y ponerlo a disposición de mucha gente interesada, ¿no? Y quizás en hacerlo.
poder a la audiencia poder sortear un par de libros. Claro que sí, te comprometo a que... Con un par de preguntas. Ajá, con un par de preguntas clave que nos pueda... Preguntas de ese programa, sería interesante, ¿no? Es una buena idea. Sí, nosotros encantados. Ahora, respecto al libro, ya entrando al tema pues de este esfuerzo editorial que se ha hecho, porque realmente es un esfuerzo, ¿quiénes son las personas que han estado detrás de esa investigación? Bueno, la idea nace hace un par de años más o menos, en el que podíamos trasladar la historia de manera muy, muy simpática con la historia de los aviones, o sea, narrar la historia de la Fuerza Aérea pero a partir de los aviones. Entonces lo que hicimos fue formar un grupo que tuviera la capacidad de poder ensamblar esta obra. Cuando nos tuvimos las primeras ideas, realmente visionábamos un tema simpático que podía tener un impacto positivo, pero jamás vislumbramos que era una obra que jamás se había hecho, que nunca se había hecho un esfuerzo de este tipo, y que la información que contiene sus 700 páginas pues es haberle entregado a la institución la historia que no estaba contada, que era la de sus aviones. Está el coronel Cárdenas, está el señor Amaro Tincopa, que es activo, un historiador activo, está el señor Ricardo Iraola, que es un reconocido ilustrador, ¿no?, con el tema gráfico, quien habla, estaba como coordinador general, el director de información, que es el director de la publicación, y un colaborador muy específico que hemos tenido con Gonzalo Rengifo. Somos este grupo los que hemos prácticamente tomado el rumbo de este libro hasta su presentación oficial, pero también hay que recordar y siempre mencionar al gran grupo de personas que nos ha colaborado con fotografías, con colecciones, con informaciones y cualquier otro tipo que nosotros hemos recolectado, porque la Fuerza Aérea es de todos. Entonces hemos recogido esos grandes esfuerzos y también están plasmados en el libro. Básicamente el agradecimiento especial que tenemos es con Telefónica del Perú, quien pagó las investigaciones iniciales, el Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales, que nos permitió tener la colección de fotografías que deben ser el 80%, el 70% del libro, ¿no?, y otros colaboradores más como el Aeroclub del Perú y el Museo Aeronáutico, que es donde nace la idea, ¿no?, y la Dirección de Información, que a través de la gestión, la aprobación y la confianza que nos dieron a nosotros hizo posible que este libro de colección se haya sido presentado este último 24. Estupendo. Para conocer más de la Fuerza Aérea, además del libro, que ya vamos a poder de repente sortearlo más adelante, hoy las personas ¿dónde pueden ir? Tenemos el Museo Aeronáutico, el MUSAR, ¿verdad? El Museo Aeronáutico tenemos en el Castillo Rospigliosi, que también está ahí la Dirección de Información, o sea, controlamos desde esa sede la parte de las informaciones, las relaciones públicas, la prensa y cualquier otro tipo de propaganda, y el museo, ¿no?, como sede principal. El museo. ¿Otro lugar donde la gente pueda ir y poder conocer más sobre la historia de la Fuerza Aérea? El Parque del Aire. El Parque del Aire. Parque del Aire se encuentra pues a la espalda de la avenida Jorge Chávez, más o menos a la altura donde está Macro, a unas 4 cuadras al costado de lo que es la planta de reciclaje de la Municipalidad de Surco. Encontramos una colección de 14 aeronaves que con su infografía correspondiente nos pueden hacer pasar un rato bien divertido. Joselo, rapidito, calles en Lima con nombres de aviadores o gente vinculada a la Fuerza Aérea. Bueno, tenemos en San Isidro hay varias. Por ejemplo, sí. Enrico Rolandi, por ejemplo, es un nombre que no suena mucho. No suena mucho, sí. Sin embargo, este personaje es un italiano, así como Jorge Chávez atravesó los Alpes en Europa. Enrico Rolandi es uno de los primeros europeos que atraviesa los Andes. Ajá. Porque él hace los primeros vuelos a Cusco, Puno, y regresa por Arequipa en 1920. Justamente promocionando el avión. Enrico Rolandi. Enrico Rolandi. Tenemos también Recabarren. Federico Recabarren en Miraflores. Claro. El mismo Salazar. Jorge Chávez. Obviamente. Interesantísimo. Sí. Muy bien. Muchas gracias, coronel Rolando Joselo. A ti, por favor. Muchas gracias por haber estado aquí en este programa. Hemos conocido sin duda hoy mucho más de una institución de la cual todos debemos sentirnos orgullosos, porque la Fuerza Aérea del Perú, como lo dijo una vez Joselo, y además fue parte de una conferencia, ¿no?, es la fuerza de todos.
Amigos, gracias por su sintonía en esta edición de Lima la Única, Tertulias Digitales. Estamos regresando el próximo miércoles con más temas asociados a Lima para conocerla y quererla más. Hasta la próxima.